Desde la prehistoria, el valle de Mondoñedo, encerrado entre bosques y montañas, fue lugar de asentamientos de una densa población castreña, posteriormente romanizada a finales del siglo V y poblada por britones que dieron origen a la diócesis episcopal britoniense, precedente del actual obispado de Mondoñedo. Durante una de sus invasiones, los vikingos destruyeron en el siglo X la antigua ciudad de Bretoña, donde se encontraba la más occidental sede episcopal de Hispania. Los obispos residieron durante siglos en el lejano monasterio de San Martiño de Mondoñedo, hasta que en el año 1112 la reina Doña Urraca dispuso que la sede de los bretones quedase en Valibria o Vilamayor, donde se había fundado la actual ciudad de Mondoñedo, ratificándolo en 1156 el rey Alfonso VII, que otorgó a la villa el título de ciudad muy noble y leal. Mondoñedo fue desde comienzos del siglo XVI hasta 1834 capital de una de las 7 provincias del Reino de Galicia, así como lugar de paso de peregrinos por el Camino de Santiago en su itinerario de la costa. Mondoñedo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico el 2 de mayo de 1985, respondiendo a la evidencia de una realidad patrimonial poco corriente en Galicia. La huella de un importante pasado cargado de vida e historia no puede pasar desapercibida en su casco urbano, monumental y romántico, donde el tiempo parece haberse detenido. La misma forma de la planta urbana nos está recordando que Mondoñedo fue una villa amurallada desde la Edad Media. La ciudad, eminentemente episcopal, ordenó su trazado viario de forma radiocéntrica a partir de la monumental mole granítica de la catedral. El caserío urbano está constituido por edificios de mampostería encalada, con galerías, balcones enrejados, pasajes porticados y, sobre todo, casonas blasonadas como las 2 casas consistoriales, el Pazo de Luaces o el espectacular caserón del siglo XVIII, utilizado como casa cuartel de la Guardia Civil. El convento de clausura de la Concepción fue fundado en 1639 por doña María Pardo de Andrade para 15 monjas, en una primera casa situada fuera del recinto amurallado. Luego pasarían a residir en el Palacio Episcopal, hasta que en 1712 no se levantó el actual edificio del que fueron autores los maestros Antonio Blanco, Salvador Fernández y José Lapide. La iglesia fue abierta al culto en 1716. Es un templo de una sola nave con 2 tramos cubiertos con bóveda de arista, cúpula con linterna y presbiterio igualmente abovedado. El retablo barroco del altar mayor se doró en 1723, siendo sus autores Bernabé García y Dionisio Domonte. La Anunciación y la vida de Santa Clara componen su temática. El seminario de Mondoñedo se creó después del Concilio de Trento, donde se mandó instalar un seminario en cada diócesis. El actual edificio data de los años 1770 y 1775, en el pontificado de don Francisco Losada y Quiroga, siendo aprobado su plan de estudios por Carlos III, que le dio el título de Real Seminario de Santa Catalina. Sobre la portada barroca campean los escudos de los obispos fundadores. En el ático aparece el escudo del cardenal Cos, que remató la segunda planta. Su gran biblioteca cuenta con más de 20.000 volúmenes, entre los que se encuentra una Biblia políglota de Cisneros. El Santuario de los Remedios está considerado como la más bella obra barroca de Mondoñedo, construido en la Alameda llamada originalmente Campo de los Remedios. La devoción fue creciendo y la Virgen de los Remedios fue aclamada por decisión popular patrona de la ciudad y de la diócesis. Es una iglesia barroca con planta de cruz latina, cubierta con bóvedas de cañón y cúpula rebajada sobre el crucero. En los arcos torales, bajo la cúpula, que no se juntan como es corriente, se abren 4 ventanales sobre otros tantos retablos esquinados.
El gran retablo mayor es una obra de 1745. El promotor de tan destacada obra, el obispo Sarmiento, se enterró dentro del santuario en un sepulcro con su figura orante donde se lee: aquí, el piadoso y prudente Sarmiento se guarda en una urna esperando los premios dignos de sus hechos. El Hospital de San Pablo y San Lázaro se fundó en el siglo XVIII para unificar otros centros de acogida como el Lazareto y el Albergue que existían en la villa desde el siglo XIII. El actual edificio lo erigió el obispo Sarmiento a partir de 1750, dándole también el uso de albergue para peregrinos. Se inauguró en 1755. Los espectaculares escudos superpuestos del obispo Sarmiento y el de la ciudad son el único adorno de la fachada que se flanquea con dos torrecitas. Las obras del templo neogótico de Santiago empezaron en 1890, con planos del arquitecto diocesano Nemesio Cobreros, acabándose en 1901. La iglesia de Santiago tiene interés dentro de la arquitectura de estilo neogótico en Galicia, aunque por su sencillez y austera frialdad no llegue a alcanzar la emoción espiritual que provoca el auténtico arte gótico. También el entorno rural de Mondoñedo, formado por aldeas y barrios semiurbanos, conserva una abundante y singular arquitectura popular, en la que las construcciones de piedra y madera responden a las más elementales necesidades de la vida rural y ganadera. Esta riqueza etnográfica podemos encontrarla en distinto grado de conservación en parajes periféricos de la villa, como el barrio de Os Castros, Corruxeiras, Pumariño o El Carmen. En todo este territorio rural circundante abundan los puentes antiguos, las capillas y ermitas rústicas, los cruceiros y un sinfín de conjuntos rurales sobre los que dominan las negras cubiertas de laja de pizarra como distintivo característico de toda la comarca. En el barrio de Los Molinos, el río Baliñadares se bifurca en varios canales artificiales que circulan entre las casas a fin de alimentar a los numerosos molinos que dan nombre al lugar. Esta barriada de canales y riachuelos se conoce como la Venecia de Mondoñedo. A la entrada del barrio se encuentra el puente rústico de Opasamento, de origen romano, donde cuenta la tradición que fue retenida la mujer del mariscal Pardo de Cela, mientras éste era ejecutado en la plaza de la villa. El convento de los Picos o de San Martiño de Vilourente fue un sencillo refugio jacobeo original del siglo XIV, transformado en el actual templo durante el siglo XVIII. Edificio antaño perteneciente a los religiosos terciarios franciscanos, quienes lo fundaron en 1378. El primitivo palacio episcopal de Mondoñedo, situado en el costado de la catedral, ardió en 1532. La fachada a la plaza la hizo en el siglo XVIII el obispo Riomol y Quiroga, como recuerda su escudo, mientras que en 1789 se hizo la fachada sur con el escudo del obispo Cuadrillero. Mondoñedo vive y palpita en torno a su catedral. Ella es la razón de ser de la villa y a su sombra se desarrolló la historia mindoniense desde la Edad Media. Se comenzó a construir en el siglo XIII bajo el pontificado de Don Martín. Sin embargo, la estructura actual de la catedral es fruto de distintas reformas realizadas a partir del siglo XVI. La planta románica era basilical con 3 naves y otros tantos ábsides. La primera mitad del siglo XIII fue, en lo artístico, una interesante etapa de transición para Galicia. El obispo Don Martín inició la obra catedralicia más rápida de la región, siendo consagrada en 1248. La catedral de Mondoñedo es difícilmente catalogable.
No es fácil encontrarla incluida en el período románico, sin que tampoco encuentre un hueco en los estudios sobre la arquitectura gótica. El resto de las dependencias responden a las distintas etapas de la historia del arte, como la sacristía en estilo gótico. El pequeño claustro es una de las piezas gallegas de más depurado clasicismo. Lo construyó el maestro santanderino Diego Ibáñez Pacheco, terminándolo hacia 1641. Al separar la sillería del coro, que ocupaba la zona central de la nave mayor, aparecieron perfectamente conservadas una serie de pinturas al fresco pertenecientes al siglo XV. En ellas podemos apreciar con gran realismo y vitalidad las dramáticas escenas de la degollación de los inocentes. En estilo barroco se produjo la transformación de la fachada del templo. Esta reforma se debe al obispo don Juan Muñoz, quien le añadió las 2 torres que la flanquean. En 1969 se inauguró el Museo Diocesano, instalando sus dependencias en las naves altas bajo los arbotantes que soportan el empuje de las bóvedas de la nave central. En sus 5 salas se expone y conserva una variada muestra de la riqueza artística acumulada por la sede mindoniense. La convivencia del caserío de soportales y galerías, dando frente al monumental conjunto catedralicio, convierten a esta plaza en uno de los más singulares espacios urbanos de Galicia, que aquí se conoce por los cantones, uno de los lugares más visitados como corazón de la ciudad, donde se celebran los festivales y todo tipo de eventos culturales o folclóricos. Sobre el pavimento de esta plaza monumental se levantó el cadalso donde fue ejecutado en 1483 el mariscal Pedro Pardo de Cela, por haberse sublevado contra los reyes católicos.